Continuando con nuestro programa en este segundo panel relacionado con las obligaciones de los contribuyentes, que como bien comentó Carlos, va a estar coordinado por Mélida Guevara, socia de impuestos y de BPS de la firma. Acá en la firma decimos Meli, entonces Meli va a bueno y Ramiro Ábalos, socio de impuestos y socio legal en primer y en segundo lugar. Esta temática que va a estar fundamentalmente girando alrededor de la responsabilidad solidaria, actualización del RFC y accionistas, comprobantes fiscales, contabilidad, esquemas reportables, derecho minero, escisión de sociedades. Así es que bienvenidos socios y dejamos la coordinación en manos de Meli. Buenas tardes y continuamos, no se desconecte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Bienvenidos todos a este segundo panel. Estoy acompañada de Ramiro Ábalos, socio de impuestos de la firma, y de Adrián Bueno, socio del área de legal de la firma de Baker Tilly. Es un placer contar con su presencia, socios. Buenas tardes. Muchas gracias, Mélida. Buenas tardes. En este Muy buenas tardes a todos. Hola, Adrián. Buenas tardes. En este panel platicaremos sobre las reformas fiscales 2021 referentes a aspectos de las obligaciones fiscales. Vamos a tocar varios temas y sin más preámbulo me gustaría comenzar con el primero, si les parece. El tema es escisión de sociedades. Hay cambios en este tema. En la exposición de motivos de la reforma, la autoridad hace mención que ha detectado diversos casos en donde las sociedades transmiten valores inexistentes a las escindidas por medio de subcuentas de capital. Por lo tanto, se crea un quinto párrafo al artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Ramiro, ¿nos podrías comentar al respecto? Claro, sí. Nada más escucho delay, tengo un pequeño retraso en la transmisión del audio. Bueno, comento el tema, muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Mélida, por esa gentil invitación. Agradezco a mi firma por haberme convocado a este evento de la Cumbre Fiscal, a los clientes, amigos, colaboradores, público en general que nos está acompañando el día de hoy en este evento de nuestra firma. Referente al tema de la escisión de sociedades, ese es un tema muy particular en donde les comparto. La escisión de sociedades es una figura transparente, es una figura que es reconocida en esos términos por la autoridad. Entonces, la situación fiscal cambió cambiará a partir del 1 de enero de 2021. ¿Cuál es la modificación? La modificación se refiere a que en las escisiones de sociedades, cuando exista transmisión de bienes y en esa transmisión de bienes, pongamos atención en esto porque es interesante, surjan conceptos o cuentas que no estaban reflejadas en los estados financieros de las escindidas o en la escindente, entonces se considerará enajenación. Y he escuchado en otros foros que han compartido el tema y dicen, bueno, pero esto no puede suceder porque si es una escisión y se hace una división, una reestructuración de estas entidades, no tendría por qué surgir un concepto o una cuenta distinta que no estaba reflejada en los estados financieros. Sí, en las escisiones ordenadas, en las escisiones disciplinadas y que están controladas. Esta modificación va enfocada, y tal como lo dice la exposición de motivos, persigue las planeaciones fiscales agresivas. Y así está en la exposición de motivos.
señalando que se ha utilizado la figura de la escisión para efectos de, digamos, evadir impuestos. Entonces, yo les diría como primer punto, las medidas están enfocadas, sí, a evitar, a controlar, que se evite el pago del impuesto. Dos, las escisiones de sociedades en donde tenemos una simple reestructuración del grupo corporativo, esas no deben tener problemas. Esas, bueno, evidentemente hay que presentar los avisos ante la autoridad tributaria, cumplir en tiempo y forma con todos los controles societarios. ¿Dónde debemos tener cuidado? Hay que tener cuidado en donde en el modelo de negocio nos planteen la escisión de sociedades como parte de. Y les doy un dato, dirán, bueno, pero ¿en qué casos puede surgir una cuenta o concepto que no esté considerada en los estados financieros? Y ahí les va, una cuenta. Ojo con esta, que es, si como resultado de la reestructuración de la escisión, de repente en las sociedades que surgen aparece una cuenta, es por un ejemplo, pueden ser muchísimas más, la cuenta de superávit por reevaluación. Y la transmisión de bienes se refiere no solamente a propiedades, sino también a intangibles. Entonces, tomemos en cuenta este tópico, porque si como resultado de la decisión surge algún concepto como el que les acabo de platicar, digamos que hay que ponerle atención, porque entonces hay una modificación que va en concordancia con el tema de la lesión de sociedades, que es la responsabilidad solidaria, en donde también fue modificada. ¿Qué dice el texto? ¿A qué se refiere? Dice ahora, anteriormente la responsabilidad solidaria para efectos de la decisión solamente se limitaba al valor del capital en las sociedades escindidas o escindentes. Nada más. Eso cambió. Eso se modificó. ¿Cómo escuché? Se acabó la luna de miel. Ahora la responsabilidad es ilimitada cuando se tengan cuentas o conceptos que surjan con posterioridad a la escisión y que no formaban parte de las sociedades que se escindieron. Entonces tenemos una particularidad: cuidar, revisar puntualmente los procesos de escisión en donde tengamos modelos de negocio. Y dos, aquí sí me gustaría escuchar la opinión desde el punto de vista legal de mi socio Adrián Bueno sobre la modificación en cuanto a la responsabilidad solidaria. Adrián, por favor. Con mucho gusto, muchas gracias, Ramiro. Y efectivamente, tú ya lo anticipabas y creo que es importante justo hacer ahí un par de comentarios adicionales. Ya cuando estamos hablando de responsabilidad solidaria, en este aspecto específico derivado de las escisiones, tenemos que voltear a ver la fracción 12 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Como bien ya apuntalabas, este artículo, en el caso específico de las sociedades escindidas, ya consideraba previamente a la reforma que entrará en vigor en 2021 la responsabilidad solidaria limitada únicamente al capital de cada una de las sociedades al momento en que se haya dado la escisión y bueno, era derivado de las contribuciones causadas por la transmisión de estos activos pasivos o capital o bien por las contribuciones causadas por la sociedad escindente. Ese era como, bueno, está todavía hasta el 31 de diciembre estará en vigor esta fracción 12 y bueno, 2021 se agrega precisamente en concordancia con estos efectos fiscales que bien comentabas en la escisión derivado de que al momento de realizarse se generen o se transmitan dentro del capital contable conceptos o partidas que no se encontraban previamente registrados. Lo que señala este artículo es que a partir de este momento la responsabilidad solidaria será de carácter o de forma ilimitada como consecuencia de esta transmisión. Es decir, ya la limitante que sea por el capital social ya no va a resultar aplicable únicamente para este supuesto donde efectivamente derivado de la transmisión surjan estos conceptos o partidas novedosas. Y bueno, pues ya que estamos hablando del tema de responsabilidad solidaria, pues sin duda también resulta importante comentar una nueva fracción que se agrega a este artículo 26 del Código Fiscal de la Federación y es en relación con operaciones con partes relacionadas que sean residentes en el extranjero. Es específicamente la fracción 19 del artículo 26, donde se adiciona un punto muy relevante, el cual regula una responsabilidad solidaria para las empresas residentes en México
o las empresas residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México, las cuales realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, siempre que esas operaciones generen para esa parte relacionada también un establecimiento permanente en México. Lo que señala también y lo que limita esta fracción es que esta responsabilidad no va a exceder de las contribuciones en relación con las operaciones que se hubieran causado por dicho residente en el extranjero en relación con el establecimiento permanente. Gracias. Gracias, Ramiro. Gracias, Adrián. El siguiente tema me gustaría que platicáramos de la actualización del RFC y el famoso aviso de socios o accionistas. Hay modificaciones al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Adrián, ¿nos platicas un poco de estas modificaciones y qué hay de nuevo o qué nos vienen a aclarar respecto al aviso de socios o accionistas? Claro que sí, Mélida, con muchísimo gusto. Efectivamente, estos dos puntos que comentas están específicamente en el artículo 27 del Código Fiscal. Recordemos que también para la reforma que recién tuvimos para este ejercicio fiscal 2020, hubo toda una reestructuración bastante importante en relación a este artículo que en muchos de los casos, pues bueno, nos generó ya una facilidad en cuanto a la posibilidad de identificación tanto de obligaciones como derechos que se tienen en relación con el Registro Federal de Contribuyentes. Dentro de esta reforma ya se incluían algunos aspectos como justamente al que hacía referencia en relación con la obligación de mantener registrado una dirección y un teléfono por parte del contribuyente. Sin embargo, ahorita en esta reforma, algo que incluso la diputada Patricia Terrazas comentaba y que es un aspecto muy importante, es que se especifica que se tiene que mantener, no solo registrar, sino mantener actualizado y es únicamente ya un correo o una dirección de correo electrónico y un número de teléfono por parte del contribuyente. Obviamente, el no tenerlo actualizado, ya sea el correo o el teléfono, pues correrá como una responsabilidad a cargo del contribuyente, pues en perjuicio de él en caso de que no sea así. Y bueno, pues precisamente ya hablando de este artículo 27, otro aspecto relevante que también viene hacia referencia es el tema de los avisos de modificaciones o incorporaciones de socios o accionistas. Nuevamente, esta es una obligación que aquí sí, digamos, novedosa en cuanto a la temporalidad, porque se impuso a partir del ejercicio 2020. De hecho, como recordarán, pues varios que tuvimos oportunidad de asesorar a clientes en relación con este tema, el primer aviso que se tenía que presentar en relación con esta obligación se detonó el 30 de junio y bueno, pues como tal tiene como objetivo que el SAT a través de estos avisos pueda tener una película actualizada de cómo se encuentra constituido el capital social de la empresa. Por ello es que justamente lo que tienes que avisar es cuando haya una modificación o una incorporación de socios o accionistas. Y ojo, porque aquí también hay un punto muy relevante y muy rápido lo voy a comentar. En su momento, en este año, hubo ciertas dudas en relación con qué pasaba, por ejemplo, si aún siendo los mismos accionistas, pues simplemente aumentaba o disminuía el capital social. Lo que también a través de preguntas frecuentes el Servicio de Administración Tributaria ha señalado es que se tiene que informar cualquier modificación en el capital. No importa que no signifique que haya nuevos socios o accionistas o que haya una disminución de estos, ¿no? Y justo, y ahora sí ya trayendo la colación a la reforma para 2021, efectivamente hay una aclaración muy relevante, porque también una duda que teníamos en el gremio era qué pasaba con cierto tipo de entidades jurídicas que técnicamente hablando, pues no están constituidas ni por socios ni accionistas, ¿no? Y no me voy muy lejos, pues podemos poner un ejemplo de una asociación civil donde está constituida por asociados, ¿no? Entonces, ese tipo de entidades que jurídicamente tienen también personalidad propia, pues bueno, había duda en relación con si se tenía o no se tenía que, pues en su caso, presentar los avisos o modificaciones y por lo tanto, pues bueno, a través de esta reforma ya se aclara que no solo aplica para socios accionistas, sino también para asociados y demás personas que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica, sin importar el nombre con el cual se le llamen a estas personas, siempre y cuando, pues bueno, formen parte, como lo mencionaba, de la estructura orgánica. Entonces, bueno, creo que con esto nos deja muy claro la obligación de presentar los avisos. Reitero, va a ser un punto muy relevante de presentar. De hecho, es a través de un formato, el formato 295.
Y bueno, pues se tendrá que presentar, también recordando, a más tardar dentro de los 30 días de que se haya pues realizado esta modificación. Importante, se va a tener que considerar y poner tanto el nombre o la denominación y el RFC del socio accionista o asociado que se vaya a reportar. Y bueno, en el caso de que sean extranjeros, pues bueno, se utilizará el RFC genérico que te permite el Servicio de Administración Tributaria. Otro punto, ya entrados en materia en relación con este artículo 27, es que también se señala que se permitirá al SAT de manera oficiosa poder suspender o disminuir las obligaciones del contribuyente cuando detecte que a través de 3 ejercicios no ha habido alguna realización de actividades. Es decir, si no has tenido actividades 3 ejercicios previos, podrá el SAT ya de forma oficiosa suspenderte o modificarte las obligaciones que tienes registradas en el RFC. Y otro aspecto, un cuarto punto que se menciona aquí en la presentación y desde mi perspectiva quizás es el más importante en relación con esta reforma 2021, es la incorporación de requisitos mínimos que se deberán cumplir para aquellos contribuyentes que pretendan cancelar su RFC. Y aquí lo que se señala, bueno, de entrada es que se podrán establecer requisitos también específicos a través de reglas de carácter general, pero en principio los que están señalados en ley son 3 a saber. El primero es que no debes de estar sujeto a ejercicio de facultades de comprobación ni tener créditos fiscales a tu cargo. Esto obviamente pues hace congruencia derivado a que pues bueno, si estás ante un proceso que se encuentra pues pendiente de resolverse, donde tengas algún crédito fiscal, ya sea subyúdice porque lo hayas impugnado o que ya sea determinado y no lo hayas liquidado, o bien te encuentres ya dentro de un proceso de facultades de comprobación, pues no haría sentido que puedas cancelar el RFC. El segundo requisito, muy importante también, es no estar incluido en los listados a los que se refiere el artículo 69, 69B y 69B bis del código, ¿no? Sin hacer mucha referencia a estos aspectos, pero bueno, sabemos, y también lo comentaba de forma también muy atinada el doctor Carlos Romero, en relación a estos 3 artículos van muy enfocados en proveedores o las denominadas empresas fantasma, ¿no? Es decir, aquellas empresas que facturan pero no tienen la capacidad técnica y material para prestar servicio, específicamente artículo 69, 69 bis en relación con la posibilidad de tomar pérdidas o que hayas tomado pérdidas de forma indebida. Y por último, un elemento que sí es novedoso y para mí también muy relevante es que te señala en esta inciso C de la fracción 9 del artículo 27 que estamos comentando, que tanto para el tema de ingresos declarados como ingresos retenidos por el contribuyente que hubieran sido manifestados en las declaraciones deben de ser congruentes y deben de concordar con lo señalado en los comprobantes fiscales digitales, con los expedientes que tengas también que amparen la contabilidad y todo, obviamente, los FDIs que se emitieron, así como los documentos o base de datos de todas las autoridades fiscales que tengan en su poder. ¿Qué quiere decir esto? Y este es a donde voy como el punto que más me gustaría destacar. La autoridad fiscal, con base en la información con la que ya cuenta, obviamente, pues el tema de la declaración y el tema de los FDIs, pues es información con la cual ya tiene la autoridad, pero no solo eso, lo deja abierto a cualquier tipo de documentación que tengan o que se genere a través de las bases de datos de las autoridades fiscales, podrán hacer un amarre en cuanto a esta congruencia, ¿no? Que es lo que normalmente se denomina la discrepancia fiscal, que tus impuestos o tus ingresos más bien declarados no coincidan con pues tus comprobantes o con los FDIs o con la información que cuenta la autoridad en relación a tus ingresos, ¿no? Algo muy sencillo, pues tus comprobantes o tus estados de cuenta, si no coinciden con estas declaraciones, pues bueno, ante la incongruencia o la falta de concordancia de esta información, será un elemento por el cual pues no te puedan negar la cancelación del RFC. Correcto, Adrián. Creo que con este último comentario que me das, toma más fuerza la necesidad que tenemos de llevar a cabo nuestras propias revisiones electrónicas, no simplemente para solicitar la cancelación del RFC, sino de manera constante y preventiva. ¿Qué es esto? Hacer la conciliación precisamente que tú nos mencionas. En Baker Tilly prestamos un servicio muy exhaustivo que nos podría ayudar a este aspecto, ¿no, Ramiro? Claro, tenemos la práctica ahí de revisión electrónica de CFDIs que siempre es bastante
interesante y nos da, saben, un parámetro de cómo está el contribuyente, ¿no?, en el cumplimiento de esa obligación fiscal de realizar los CFDIs. Así es, Melissa. Gracias. Oye, Ramiro, por favor, dame buenas noticias de que no hay más modificaciones a los comprobantes fiscales digitales. Pues déjame compartirte, Melissa, que como tal no hay modificaciones sustanciales de fondo en materia de comprobantes digitales. Mejor dicho, hay unas precisiones. Mira, por ejemplo, la primera. ¿Me ayudan con la primera diapositiva, por favor? ¿Me ayudan con la diapositiva, por favor? Bueno, la primera se refiere a hacer una precisión en cuanto a las enajenaciones a plazo. En referencia a que esas operaciones se consideran como ventas con el público en general. Hay una precisión en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Hacen otra precisión en cuanto a que cuando el receptor no te proporcione su RFC, tienes obligación de darle el CFDI con la clave genérica del Registro Federal de Contribuyentes, un tema que ya venía en la miscelánea fiscal. También señalan que en lo que se refiere a la cantidad, unidad de medida y clase de bienes, de mercancías, estos datos se van a tomar de los catálogos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. Y eso ya está, ya lo conocíamos, ya venían en las reglas misceláneas y están en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, hacen otra aclaración más. Fíjate que hacen una aclaración más en cuanto a en las operaciones. Y esto me lo han preguntado en muchos foros, Adrián. Me han preguntado, a ver, amigo, fíjate, tenemos una operación en el mes de octubre, inicios del mes de octubre, 4 o 5 de octubre. Me dan un CFDI por el total de la operación. Muy bien, no lo pago en el momento de la expedición. Por lo tanto, ese CFDI lleva la clave de pago en parcialidades en diferido. Bien, esa operación total, completa, ese CFDI completo, lo liquido dentro del mismo mes. ¿Cuándo? El día 20 de octubre. Y lo pago completo. Ramiro, me tienen que entregar un CFDI con complemento de pago. Y la respuesta es sí. Oye, aunque hubiera sido un solo pago por el total, claro que sí. Así lo marca la legislación. Entonces, ¿cuál creen que fue la modificación en ese sentido? Precisamente esa. Dice que cuando la operación, en el caso que les acabo de platicar, así tal cual, se liquide en una sola exhibición, pero de forma diferida, tendrán que darte un CFDI por el total de la operación y después, cuando lo liquides, un CFDI con complemento de pago señala por el total de la operación, por el total de pago que tú hiciste. Entonces, sí, aun cuando sean dentro del mismo mes, sí, aun cuando sea el día siguiente, o 2 meses después, o 3 meses después. ¿Cuál es la contingencia, señores? ¿Cuál es la contingencia en ese tema? Si llegan a tramitar devoluciones de impuestos, específicamente devoluciones de IVA, y no tienen el complemento de esa operación que liquidaron en una sola exhibición, pero de forma diferida, quizá podrían tener un tema en el retorno en la aprobación de ese saldo a favor de IVA. Tomemos nota, es un tema administrativo, no debe de generar, ¿saben?, una contingencia principal, toral, pues porque ya tenemos muchos años. Aquí solamente habría que revisar que los procesos que estamos siguiendo en las entidades, cada vez que paguemos de forma diferida y aún cuando sea un solo pago, tengamos todos los complementos de pago. Sobre todo aquellas entidades en donde vienen tramitando de manera regular sus saldos a favor de IVA. En general, esas son las modificaciones. Me gustaría comentar que la importancia, sí, hoy vemos cada día, máxima en esta temporada, que de manera importante la autoridad cuestiona, pregunta, solicita materialidad, ¿saben? Nos pide que demos la razón de negocio y nos exige que estemos revisando que los RFCs de los proveedores no se encuentren en la lista negra del SAT, 69B del Código Fiscal de la Federación. Siempre ha sido un tema, ¿saben?, a discutir sobre si esa normatividad es retroactiva o no, sobre si solamente es para el último ejercicio o no.
siempre va a ser mejor prevenir, revisar que puntualmente estemos cumpliendo con esa revisión. Entonces, por mi parte, es todo en cuanto a comprobantes digitales. Regreso contigo, Meli. Gracias. Bueno, creo que me dejas tranquila porque el Código Fiscal viene a reafirmar lo que ya venía en la resolución miscelánea, en anexo 20, en las guías de llenado, y creo que eso ya no deja lugar a dudas de los requisitos. ¿Y qué hay, sí, qué hay con la contabilidad? ¿Hay alguna modificación en el Código Fiscal de la Federación respecto a qué integra la contabilidad o qué documentos debemos de tener? Sí, hay varios temas ahí, hay varios temas que atender, interesantes e importantes. El primero de ellos se refiere a qué debemos de conservar como parte de la contabilidad. Ya desde hace algunos años, pues se tiene la exigencia de que los documentos que se refieren a actas de asamblea, la constitutiva, la difusión de sociedades, la decisión de sociedades, se conserven por toda el periodo que subsista la entidad. La incorporación o la modificación es que también se debe agregar la documentación referente a los acuerdos que de manera, acuerdos adoptados para la resolución de procedimientos en materia de los tratados de doble tributación. Esa es la parte que acaban de incorporar para conservar como parte de la contabilidad. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que subsista la sociedad. Punto número 2, y esto es bien interesante porque y lo agregaron, es cuando tenemos movimientos de dividendos, de reducciones y de aumentos de capital, además de las actas que deben estar hechas, señores, porque, ¿saben? Luego nos toca revisar o nos contratan para ver o asesorar temas de dividendos, por ejemplo, reducciones, y ¿saben? Los dividendos de hace 5 años, 10 años, pues lo llevan en papel y luego ni las actas están. Entonces ahora dice la autoridad, además de las actas, tienes que guardar estados de cuenta. Si hiciste capitalización de pasivos, tienes que conservar los documentos donde certifican la existencia de esos saldos. Si hiciste en el caso de haber realizado un incremento de capital con un activo, tienes que conservar el avalúo emitido por perito autorizado en donde determina el valor que se capitalizó. Entonces, hay más documentación que, por supuesto, hoy, con esa jurisprudencia que sabemos que está en vigor, referente a la fecha cierta, debemos ser más diligentes en estos controles. Como notamos, nos van a pedir más documentación, las constancias, por supuesto. ¿Cuántas veces no hemos visto que hacen o efectúan pagos de dividendos y no se timbró ningún CFDI? O luego hacen pagos de reembolso de capital y no timbraron ningún CFDI. Hoy es una exigencia por parte de la autoridad. Otro dato que acaban de incorporar también, muy interesante, muy importante, porque en la práctica hemos visto muchas veces cuando como auditores llegamos y preguntamos, y entonces el auditor pregunta y dice, oye, necesito todas las actas, todas las declaraciones para verificar que el saldo de tu CUFIN sea el correcto. Y algunos dicen, bueno, pero es que solamente son 5 años. No, la modificación ahora es que si en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad esos movimientos de aumento, reducción, dividendos involucran pérdidas fiscales, sí, la autoridad podrá pedirte la revisión de los saldos origen de CUFIN y de CUCA. Entonces, y sus modificaciones, claro está. Entonces, esa documentación debemos de conservarla, tenerla, ¿saben?, bien revisada para que en el momento en donde nos pregunte la autoridad sobre el origen o movimientos de esas cuentas, tengamos toda la documentación soporte para argumentarlo y salir adelante con ese tema muy, muy bien particular. Si hay modificaciones, hay que considerarlo. En este momento toma muchísima importancia todo el compliance legal que maneja de manera excelente mi socio Adrián Bueno en la revisión de los controles societarios. Es todo por mi parte, Ana María. Regreso contigo. Sí, me llama la atención el tema de la fecha cierta cuando capitalizamos. Adrián, cuando es un incremento de capital al capital variable, no hay necesidad de protocolizar el acta de asamblea.
pero entonces, ¿qué nos recomendarías para darle fecha cierta y cumplir con este nuevo requisito de tener los documentos soportes de esas operaciones? Sí, muchas gracias, Merida. Tocas un punto muy relevante y muy interesante. Como bien señalabas, efectivamente, incluso ya a raíz de criterios jurisdiccionales, pues se ha establecido que cuando una sociedad que está compuesta de capital variable realiza capitalizaciones, ya sea aumentos o disminuciones de capital, en su parte variable no es necesario celebrar a través de acta o de asamblea extraordinaria y por lo tanto no sería un requisito la protocolización. Sin embargo, aquí el punto toral, más allá de la obligación jurídica, pues bueno, como lo hemos visto en los últimos años, pues el driver sin duda es la perspectiva legal, ¿no? La perspectiva fiscal, perdón. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sabemos que la autoridad fiscal justamente lo que va a cuestionarme no solo es, pues, los efectos fiscales, sino la celebración en la cual yo, o la forma en la cual yo puedo acreditarle que efectivamente celebré en una fecha que yo estoy dándole esos efectos, el contrato, el acta o el acto jurídico per se que yo vaya a documentar. Para ello, sin duda, el punto de fecha cierta se vuelve un aspecto trascendental. No quiero reiterar tanto este tema que también ya se anticipó en el panel número 1 y que lo apuntaban perfectamente también mis socios en relación con la jurisprudencia que pues estamos por cumplir un año con ella en diciembre de 2019, donde se estableció que la autoridad en materia fiscal puede cuestionarme la fecha cierta de documentos privados. Entonces, hay un aspecto muy interesante y muy relevante que es donde yo quiero abocar ahorita mi comentario en relación a este punto. Recientemente se obtuvo, a través de una consulta directamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una confirmación que posteriormente derivó en un criterio sustantivo que también ya publicaron en su página de internet, donde precisamente la Prodecon hace un análisis en relación con la jurisprudencia de fecha cierta, pero enfocado ahora en el tema de la firma electrónica avanzada con el sello de tiempo que tienes con base en la norma oficial mexicana 151. Ambos requisitos o ambos aspectos son muy relevantes. De entrada, el propio artículo 17D del Código Fiscal de la Federación te dice que los documentos que se hubieran firmado con la firma electrónica avanzada que esté amparada con un certificado vigente, tendrá pues exactamente la misma validez que el documento autógrafo. Lo mismo en Código Civil, lo mismo en Código de Comercio. Si a eso le aunamos precisamente el que la norma oficial mexicana 151, que entró en vigor en 2017, te permite a través de proveedores de servicios de certificación que establezcas o impongas un sello de constancia de preservación del documento, es decir, del contenido del documento y de la fecha de firma del documento, lo que concluye Prodecon y que nosotros también hemos hecho referencia, es que con esos dos requisitos generas efectos hacia terceros y también la certeza de la inmutabilidad del documento a partir de la fecha en la cual se estampó el sello. Eso, dicho en otras palabras, me genera la fecha cierta del momento en el cual yo celebré mis actos o mis documentos jurídicos. Aquí este es un punto muy relevante y obviamente, como lo hemos dicho, invitamos a nuestros clientes. Nosotros en Baker Tilly, apoyado también de alianzas estratégicas, hemos desarrollado específicamente una plataforma de firma electrónica que nos permite firmar los documentos a través de la firma electrónica del SAT, a través de correo electrónico, a través de mensaje de datos y sobre todo con la estampa y el sello de tiempo avalado por Secretaría de Economía. Entonces, pues son soluciones ágiles que ahorran tiempo, facilitan la operación y aparte nos ayudan a documentar y generar esta fecha cierta de la documentación a la que hacíamos referencia, que forma parte obviamente de la contabilidad, ¿no? Gracias, Adrián. Pues sí, ya tendríamos un expediente totalmente electrónico, me parece muy buena idea. Bueno, quiero cambiar un poquito de tema. Otra obligación que no es nueva, ya venía del 2020, es el tema de los esquemas reportables, pero aún tenemos dudas. Adrián, ¿quiénes son los obligados? ¿Las personas contribuyentes, los asesores? ¿Nos podrías apoyar? Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, no es un tema pues novedoso en este 2021 porque, bueno, pues la obligación entró en vigor desde 2020. Sin embargo, lo novedoso va a ser ya la aplicación práctica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, bueno, pues adelantando un poco el cumplimiento, pues lo vamos a empezar a ver a partir de este año. Sin embargo, bueno, pues ahora sí, entendiendo quiénes son los obligados a presentar los esquemas, que sean obviamente reportables, pues bueno, tenemos que atender a un concepto que honestamente pues deja mucho la interpretación, ¿no?
¿Quiénes, por regla general, tendrían que presentar los esquemas reportables? Los asesores fiscales. Y el Código Fiscal de la Federación define este concepto como cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de sus actividades realice asesoría fiscal o actividades de asesoría fiscal. Pero, y aquí quizás la parte más relevante, porque bueno, podríamos decir, oye, pues obviamente pues nosotros en Baker Tilly, ya sea el contador, el abogado, el economista, todos los que nos dedicamos en cierto modo a la asesoría fiscal, pues encuadraríamos dentro del supuesto de ser asesores fiscales. Sin embargo, quizá el punto más relevante, y ojo, perdón, aquí también, incluso los asesores, los contadores, los abogados internos de la compañía, como pueden ver, también encuadran dentro de este concepto, porque no habla que sea externo o interno, ¿no? Simplemente que realices dentro del curso ordinario de tus actividades asesoría fiscal. Obviamente, pues el contador en el área de impuestos de la compañía, pues dentro del curso ordinario de sus actividades está dando asesoría fiscal recurrente a la empresa o al grupo de empresas, ¿no? Y el segundo concepto relevante es que seas responsable o estés involucrado, perdón, en la totalidad, y aquí es quizá lo más relevante, la totalidad del diseño, comercialización, organización, implementación o administración del esquema reportable. Vamos a ver más adelante qué es esquema reportable. Sin embargo, también te dice, o bien que pongas a disposición, es decir, no pudiste no haberlo diseñado, pero si pusiste a disposición nuevamente la totalidad de este esquema reportable, entonces, bueno, pues también serás considerado como responsable y por lo tanto encuadrando en el supuesto de asesor fiscal. Entonces, concluyendo en mi participación en este punto, la regla general es que el asesor fiscal es quien está obligado a reportar el esquema. Sin embargo, hay algunos otros supuestos donde puede ser directamente el propio contribuyente el que, pues bueno, tenga la obligación de presentar este reporte, ¿no? Ejemplo claro, pues justamente los esquemas que tuvieron o que se hayan implementado previos al ejercicio fiscal del 2020, es decir, previo a la entrada en vigor de estas obligaciones de esquemas reportables, que tengan o efectos fiscales a partir de 2020, lo que te dice ahí a través de un artículo transitorio del Código Fiscal vigente desde 2020, es que quien lo va a reportar es el contribuyente, ¿no? También a través de convenios directamente con el asesor lo podría estar firmando o entregando el contribuyente. Entonces, creo que concluyendo este punto, es un artículo bastante, o un capítulo muy complejo, hay que ir analizando y desmembrando parte por parte. Me voy a adelantar aquí con mi socio Ramiro, y ya lo voy a comprometer porque creo que todo este tema de esquemas reportables desde luego da para un curso, una capacitación específica de mucho y bastante tiempo. Entonces creo que, digo, aquí ya siendo comercial, pues sin duda estén escuchando próximamente pues, un curso específico sobre este tema. Sí, seguro. Ramiro, ¿y tú nos puedes apoyar aclarándonos la visión de cuáles son estos esquemas reportables? Claro, Mérida. Y sí, mi socio, con mucho gusto. Hay mucha inquietud. Hoy muchas veces nos preguntan, ¿debo informar el esquema reportable? ¿Cuál es el esquema reportable? Yo como asesor tengo que preguntarlo y la nota es, está el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, señala 14 supuestos. 14 supuestos. Todos y cada uno de ellos, si los revisamos, están enfocados a esquemas, digamos, intensos, esquemas con una calificación de riesgo, yo diría grado 10, donde 0 es nada y 10 es la calificación. Solamente les voy a platicar dos esquemas, el de la fracción cuarta, que habla de la serie de pagos. Y ese seguramente, yo lo he escuchado por ahí, seguramente algunos de ustedes también lo habrán escuchado. Y dice, ese esquema reportable es cuando existe una serie de pagos en donde se retornan total o parcialmente a la persona que lo efectuó, a sus socios accionistas o a una parte relacionada. Y entonces, ese es un esquema, retorno de recursos, que está debidamente señalado como un esquema reportable. Si se tiene esa figura o esa planeación, esa estructura, se tendrá que revisar, se tendrá que reportar ante la autoridad. Entonces, de ahí hay una imaginación en donde se puede aplicar ese esquema reportable, una entidad de factura, ¿saben?
un servicio administrativo y otra entidad de ese grupo le retorna el recurso a esa compañía, a esos socios o a otra parte relacionada. Ese es un esquema. Y ahí, como lo hemos escuchado, se acabó la fiesta, ¿eh? Se acabó la fiesta porque ya quiero ver si quienes se dedican a, van a decirle a su cliente, ahora, ¿sabes qué? Pues tenemos esas facturas que tenemos que reportar. Entonces, es un esquema agresivo, intenso de evasión y habrá que reportarlo. Otro esquema, fracción 8. Ese está genial porque es una maquinaria, un activo totalmente depreciado que mediante una estructura permite que se vuelva a depreciar con un valor, ¿saben? Alto. Una entidad es propietaria de un activo, se lo vende a un costo bajo y otra entidad lo regresa y se lo retorna a esta compañía o a otra del grupo con la finalidad de que el valor a depreciar sea mucho más alto. Ese es un esquema reportable. Entonces, se acaban de publicar, las reglas se publicaron, tercera resolución miscelánea fiscal, 18 de noviembre. Otra vamos a comentar en la siguiente slide, pero son muy detalladas, son muy mucha información. ¿Qué es lo que no se va? ¿En qué casos? Me lo han preguntado en muchos foros. Ramiro, fíjate que yo reviso los impuestos. Ramiro, fíjate que lo que yo hago es calcular el pago de impuestos, hago una revisión electrónica de CFDIs, hago un trámite ante el fisco a nombre del por el mandato del contribuyente, le hago a lo mejor un trabajo especial para efectos de revisar que los dividendos sean los adecuados. Esos servicios de compliance fiscal, esos no se van a informar. Esos, créanme, son el reportar, el efectuar, el informar esos esquemas reportables. Hay 14 supuestos. Sí, sé que hay uno resumen que dice cualquier beneficio para el contribuyente. Yo les diría, tenemos que identificar de manera clara y contundente si esa estructura o ese esquema se debe de reportar. Y ojo, como dice a mi socio, no solamente va dirigido a los asesores externos, se va a dar en muchas ocasiones que, ¿saben? El gerente de impuestos, el gerente de fiscal de la compañía tenga que presentar su información. Y como nos lo platicará mi socio Adrián Bueno, ya tenemos las fechas, ¿saben? A la vuelta de la esquina y es importante hacer un diagnóstico mediante el cual ya sea en la compañía o con un asesor externo les diga, sí se tiene que informar y esta es la documentación. Y ojo, porque lo hemos platicado con mi socio Adrián, es cuando también no se tiene que informar, se tiene que justificar el por qué esa estructura no debe de informarse. Entonces, sí hay varios tópicos a considerar sobre este tema muy en particular, en donde los plazos, como les decíamos, los tenemos muy cerca y aquí sí me gustaría que mi socio Adrián comentara las fechas que tenemos ya encima para presentar esta información de esquemas reportables. Adrián, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Ramiro. Efectivamente, fíjate que, como lo anticipaba, si bien esta ley entró en vigor en 2020, pues bueno, nos dieron un periodo, digámoslo así, de gracia en relación a todo este ejercicio, que no significa que no haya entrado en vigor la ley, ¿no? La ley sí ha estado en vigor, simplemente el aplazamiento fue nada más de la obligación de presentar los esquemas reportables. Es decir, todo lo que se haya generado dentro del ejercicio 2020 será sujeto de reporte a partir de 2021. Obviamente también lo que se vaya generando 2021 adelante, pues bueno, ya tendremos que estar a los plazos generales. ¿Cuáles son los plazos generales? En principio, tratándose de esquemas, hay dos tipos de esquemas, o la ley distingue el código dos tipos de esquemas: esquemas reportables generalizados y esquemas reportables personalizados, ¿no? Como su nombre pues nos lo indica, los generalizados no están pues diseñados específicamente para algún contribuyente en particular. En ese caso, bueno, es dentro de los 30 días siguientes a que se haya tenido el primer contacto para la comercialización del esquema reportable. En el caso de los esquemas reportables personalizados, también el plazo es de 30 días. Sin embargo, ahí lo que señala es que es a partir de que se haya puesto a disposición del contribuyente para su implementación.
¿no? Esta parte estaba desde 2020, es decir, son los plazos generales. Sin embargo, también hay un plazo muy importante que se va a detonar ya ahorita en 2021, que sería el reporte o el informe que se tiene que presentar a más tardar en el mes de febrero por parte de los asesores fiscales, en el cual contenga la lista de los contribuyentes a los cuales le hubiera implementado esquemas reportables. Entonces, ahorita tendríamos que estar detonando ya para 2021 esa lista, más obviamente los reportes en específico que se tengan que hacer en relación con los esquemas reportables que ya se hubieran detonado desde 2020. Como mencionábamos, en la resolución miscelánea, perdón, en el Código Fiscal de la Federación, pues, vigente a partir de 2020, lo que señala es que cuando los esquemas que se consideran reportables, de acuerdo, insisto, estas 14 fracciones que viene a hacer referencia al artículo 199, se hubieran dado incluso de forma previa a la entrada en vigor de este artículo 199 y todo el capítulo del Código Fiscal de la Federación, pero que su efecto fiscal se detone en 2020 o en años posteriores, en ese último supuesto será el contribuyente el obligado a revelarlo. Entonces, por parte del contribuyente, ahorita en 2021 tendríamos que estar analizando justamente aquellos esquemas que se hubieran detonado de forma previa a 2020, pero que esos efectos fiscales estén repercutiendo dentro de estos ejercicios, ¿no? En algunos de los ejemplos que ya mencionabas y en algunos muchos otros de este artículo 199, como por ejemplo, pues el utilizar pérdidas o transmisión de pérdidas entre entidades que estuvieran próximas a vencerse, pues claramente son algunos de los ejemplos donde, pues bueno, el efecto seguramente va a ser aquí y hacia adelante, ¿no? Entonces, aquí mi punto relevante hacia el contribuyente y hacia todo el auditorio que amablemente nos escucha es que tenemos que hacer un análisis pormenorizado. Y aquí para hacer el análisis yo siempre propongo que pues todo lo que se pretende medir tienes que tener un proceso para medirlo. Si no lo mides, no lo puedes arreglar, ¿no? No podríamos determinar todos esos esquemas si no hacemos un análisis a detalle de las operaciones y de la estructura dentro de la organización. Y para ello, pues también lo que requieres es una metodología específica, un orden para poder realmente analizar a detalle esta información y no omitir algún posible esquema reportable. Para ello, pues justamente nosotros pues desarrollamos y tenemos implementado una serie de metodologías en cuanto a procesos muy importantes y muy interesantes. Incluso en la parte legal hemos adoptado procesos y políticas de manejo y de medición de riesgos que enfocamos justo al tema de esquemas reportables. Ejemplo de ello es una norma internacional, es la ISO 31020, la cual de hecho se emitió en mayo de este año y es para medición de riesgos legales, ¿no? Entonces, justamente a través de estas metodologías, pues bueno, logramos obviamente identificar este tipo de riesgos, en este caso este tipo de operaciones que hubieran generado algún esquema reportable. Ahora sí, yéndome hacia el asesor fiscal, como mencionaba también, pues bueno, obviamente lo que haya asesorado, lo que haya derivado en un esquema reportable, pues tendrá también que empezarlo a reportar a partir de este 2021. Ahora, aquí también hay un concepto que tú comentabas que es sumamente relevante tomar en consideración, y es que no todo esquema es reportable. Sin embargo, y aquí parece trabalenguas lo que voy a decir, pero el propio código establece que un esquema, que tú bien apuntabas, Ramiro, el concepto de esquema, como todo plan, proyecto, etc., que ya mencionaste, genera un beneficio fiscal y no encuadra dentro de los supuestos de este artículo 129, dentro de las 14 fracciones, si bien no se va a tener que reportar, pero efectivamente el asesor fiscal tiene que otorgarle al contribuyente una constancia donde se establezcan los elementos y los fundamentos jurídicos por los cuales concluimos que ese esquema que te genera un beneficio fiscal no es un esquema reportable. Para ello también tenemos que tomar en cuenta que por beneficio fiscal tenemos que ahora remitirnos también al artículo 5A del código, que ya se analizó de forma muy atinada en el panel anterior, es decir, el artículo de la cláusula antiabuso. Ahí es donde viene el concepto y el concepto de beneficio fiscal. Ahora, también ya lo apuntaban, a partir de, pues muy reciente, el 18 de noviembre de 2020, se publicaron tanto las reglas como los formatos ya para poder tener una claridad de cómo presentar estos esquemas reportables. Sin duda, es un punto que hay que ir analizando a detalle y que tendremos que ir viendo caso por caso para determinar cómo y en qué momento cumplir con esta obligación. Gracias, Adrián. Sí.
ahí Mérida me gustaría comentar que de esas reglas que se emitieron en la tercera resolución miscelánea fiscal, son 28, ¿saben? Son reglas, como bien comentamos con Jesús Aldrán, muy, ¿saben? Muy amplias, muy específicas, se tocan cada uno, ¿saben? De los esquemas, de los 14 esquemas reportables, y te van dando un listado de qué información es la que tienes que recabar, tienes que hacer diagramas para señalar, entregar y proporcionar información ante la autoridad. Y ¿saben? Ahí nada más me gustaría comentar dos, de esas 28, como bien decía mi socio, eso da para un taller, ¿saben? Por la mañana, porque pues, por la tarde va a estar muy duro, ¿saben? Toda esa información. Es una serie, son demasiadas horas. Aparte de que imagínense identificar el supuesto de cada esquema reportable. Pero hay dos. Regla 2.22.23. Constancia de liberación de la obligación de revelar esquemas reportables. Cuando un asesor fiscal es el que va a informar y le tiene que voltearse y entregar, si es que participaron otros asesores, una constancia en donde les informa y les justifica el por qué él va a informar. Ojo con esa regla. Y luego está otra regla. Notemos esta. 2.22.24. 2.22.24. Mecanismos tendientes a evitar la aplicación del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Decía mi socio Adrián. Fíjense esta regla, dice, si hay una estructura, una planeación tendiente a evitar que se informe ese esquema reportable, ese mecanismo se tiene que informar. Sí, parece un trabalenguas, ¿no? O cíclico, es, a ver, si hay un mecanismo, una estructura tendiente o enfocado a evitar que ese beneficio fiscal evitar que ese esquema reportable se informe, ese mecanismo y esa estructura tienen que informarse de conformidad con lo que marca esta regla 2.22.24. Sin duda requiere un tiempo de análisis mayor para que podamos identificar claramente si estamos en condiciones de informar o debemos de informar ese esquema reportable y los plazos que tenemos a la vez. Ahora sí, regreso contigo, Mel. Gracias. A estudiar las reglas y después ya te comprometimos a un curso. Por favor, Ramiro. Y bueno, quiero cambiar de tema del Código Fiscal de la Federación, quiero pasar a la Ley Federal de Derechos. Y ya lo comentaba la diputada, pero este tema es muy especializado y es todo tuyo, Adrián. Sí, muchas gracias, Meli. Efectivamente, si bien pues está delimitado específicamente al sector minero, la verdad es que, dicho sea de paso, aparte, bueno, pues tenemos muy buenos clientes y amigos dedicados a ese sector. Entonces, bueno, pues sin duda este aspecto, que como bien dices, que ya no está en código, ahora estamos ya en Ley Federal de Derechos, pues afecta y es muy relevante los cambios para el sector minero. ¿Y de qué va el cambio específicamente? El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos establecía, o bueno, establece más bien ya desde hace varios años, un derecho denominado Derecho Especial sobre Minería. Este derecho, pues cuya integración de la base es relativamente parecida al impuesto sobre la renta, porque se causa sobre los ingresos o la diferencia positiva que se tenga en relación a disminuir a los ingresos derivados de la, digo, en términos generales, de la actividad extractiva, te permite este propio artículo 268. ¿Cuál es el caso particular? En principio, el artículo previo a la reforma establecía que los sujetos obligados al pago de este derecho son los titulares de concesiones y asignaciones mineras. Sin embargo, se agrega también ya a partir de este 2021 como sujetos causantes del derecho a aquellos adquirentes de derechos relativos a estas concesiones. ¿Qué quiere decir? Que ya no basta o no solamente vas a ser causante si eres titular de la concesión o la asignación, sino también si a través de algún tipo de contrato, por ejemplo, que es muy común de regalía minera, adquieres los derechos para poder explotar estas concesiones, pues también vas a ser contribuyente en relación con este artículo. Ese es uno de los primeros elementos relevantes en la reforma de este artículo 268.
Por otro lado, dentro de este propio artículo se establece en la fracción primera, ya hablando del tema de deducciones, la prohibición para que puedas deducir aquellos activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público que permitan la explotación, o más bien la prestación de servicios públicos concesionados por la federación, ¿no? En el caso particular señala, entre otros, pues desde luego los títulos de concesiones o asignaciones mineras, así como estos derechos adquiridos para la exploración y explotación a que hacíamos referencia en relación con los contratos si no eres el titular. Y el tercer cambio que yo diría pues es el que realmente más afecta a la industria, es que en este artículo 268 existía un cuarto párrafo, el cual quedó derogado, y es el que precisamente hizo referencia, como bien señalabas, Meli, la diputada Patricia Terrazas. Este cuarto párrafo del artículo 268 nos permitía tomar un acreditamiento de otro derecho especial también que se tiene en relación con la actividad minera. Este derecho, que digamos, para hacer la diferencia, ahorita nosotros estamos hablando del derecho especial sobre minería, que como comentaba es un 7.5% sobre la base a la que hacía referencia, ingresos menos las deducciones autorizadas. Y el otro derecho, el derecho minero o derecho sobre minería, está regulado en el artículo 263 y son pagos que se hacen de forma definitiva. Este cuarto párrafo al que hago alusión te permitía tomar el acreditamiento de lo que hubieras pagado por el derecho sobre minería contra el derecho que te resulte a cargo derivado de este derecho especial sobre minería. Ojalá no los haya hecho bodas con los conceptos, los derechos son muy similares. Entonces, yéndome a este derecho especial sobre minería, ya no voy a poder acreditar pues el derecho sobre minería que tenía antiguamente esta posibilidad. Sin embargo, esto fue pues obviamente uno de los puntos de más discusión en el tema de derechos mineros dentro del proceso de aprobación legislativa de esta propuesta de reforma que envió en su momento el Ejecutivo, y bueno, al menos a nivel de transitorio se logró que al menos por 2021 se pueda todavía acreditar el 50% de estos pagos definitivos que se hubieran dado en relación con el derecho del artículo 273, es decir, el derecho sobre minerías, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos en este periodo transitorio, ahorita 2021 solamente podré tomar el 50% del acreditamiento, y a partir de 2022, en principio, pues ya no podría acreditar nada, toda vez que, como mencioné, este derecho al acreditamiento se encontraba en el cuarto párrafo del artículo 268, el cual quedó derogado, ¿no? Obviamente aquí, si me permiten, creo que sí es importante hacer un análisis de la afectación, tanto primero a los contratos que se tienen, derivado de esta modificación en el causante del impuesto, y por otro lado, pues desde luego esta afectación en la imposibilidad ahora de acreditar conforme a la ley el derecho minero, siendo únicamente pues de manera transitoria pues la posibilidad de acreditar este 50%. Gracias, Adrián, por aportarnos sobre el derecho minero. Ya no nos queda tiempo para conclusiones, pero creo que nos vamos a abarcar las conclusiones con las preguntas que nos están mandando nuestros asistentes. Y quiero leerte esta, Adrián. Dice, el contribuyente será obligado a reportar el esquema reportable cuando hayan aplicado uno antes del 2020 con efectos en 2020, o es el asesor. No, sí, buena pregunta. Justo en ese caso específico, a través del artículo transitorio de la reforma en 2020, sí te especifica que es el contribuyente el obligado en ese caso precisamente. O sea, la regla general es siempre el asesor, y la excepción específica es ese supuesto donde la operación hubiera sido o el esquema reportable previo a 2020, pero el efecto se dé 2020 o hacia adelante. Me queda claro. Y bueno, en tema de comprobantes fiscales, Ramiro, me preguntan, ¿cuáles son las acciones que debemos vigilar en los CFDIs para que sean deducibles? Estás en mute, Ramiro. Ramiro, estás en mute. Listo, ahí está el micro abierto. Gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí, gracias. Uno de los temas importantes, amén del tema de los casos de datos básicos de nombre, CFDI, hoy toman mucha importancia y mucha relevancia el que revisar que los esquemas, que los RFCs de los proveedores no estén en las listas negras del SAT, y además que las operaciones, ¿saben? Las relevantes,
cuenten con materialidad, cuenten con integridad y existencia de las operaciones. Si no lo tenemos bien documentado, vamos a tener una problemática con la autoridad. Es muy, muy importante revisar que esos RFC de los proveedores no estén en las listas negras y esas operaciones muy importantes, documentarlos. Ya lo hemos platicado muchas veces con mis socios, hoy toma mucha importancia el documentarlos en un, expedientes específicos sobre las operaciones importantes para que el día de mañana, si nos pregunta la autoridad, tomas el expediente y se lo muestras. Que llevas a cabo una remodelación de todo el hotel, documentalo. Que llevas a cabo una compra importante de mercancía, muy importante, documentalo. Dale fecha cierta. Hoy encontramos muchas operaciones en donde la autoridad dice este documento no fue protocolizado y en apego a esa jurisprudencia no cuenta para nosotros. Ya platicó mi socio Adrián sobre el tópico de fecha cierta. Hoy con software digital tenemos la posibilidad, ¿saben?, de firmarlo con su firma electrónica, y si el receptor y el emisor lo firman y le insertan un código, un sello de tiempo de conformidad con la norma 151, eso le otorga fecha cierta al documento. Hay un criterio de la plataforma muy importante y saben, yo no lo digo mi socio, pero el costo baja de manera enorme en comparación con una protocolización ante un quedatario público. Revísenlo. Sí me parece que no solamente debemos hoy tenemos que tomar en cuenta esa compliance en cuanto al cumplimiento con proveedores. Un checklist de qué debemos de tener, qué debemos documentar para que cuando nos pregunten pase la prueba de la autoridad. Así es, mío. Me dicen, ¿hay más obligaciones de cómo llevar contabilidad? ¿Hay más obligaciones de cómo llevar? ¿Hay más obligaciones de cómo llevar contabilidad? Pues básicamente no de cómo llevarla, sino el de conservar la contabilidad, que fueron las que platicé hace un rato. Sí, registros, la parte de documentar y registros electrónicos y registros en libros, eso no sufre modificación. Tenemos que incorporar cierta documentación a la contabilidad, y ya lo decía hace un rato, aumentos de capital, reducciones de capital, dividendos, tenemos que conservar estados de cuenta, constancias, avalúos, el documento donde se certificó en el caso de capitalización de adeudos, que la cantidad existía en los estados financieros. Vamos, una serie de requisitos que van de la mano con todos los controles societarios que debemos tener hoy en día en las compañías. Y si me permites, Meli, sí, a mí me gustaría, creo que, y no sé si con esto incluso por los tiempos cerramos, pero creo que la pregunta sí daba, como bien comenta Ramiro, para volver a insistir en lo que hemos, creo que estado platicando a lo largo de estos paneles, y es que si bien, y por eso es importante, creo, la pregunta, no hay obligaciones adicionales en el tema contable, sin duda es un tema muy claro por parte de cómo va a revisar la autoridad, la forma en la cual nosotros tengamos que eficientar y mejorar nuestra forma de documentar las operaciones, ¿no? La realidad de las cosas es que lo que yo escuché con total atención las amables palabras del Procurador Fiscal de la Federación, y déjenme decirles algo, creo que fue muy acertado en el enfoque, y desde mi perspectiva es algo con lo que en Baker Tilly hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, y es la prevención, el cumplir, porque la mayoría y todos los que nos están escuchando, nosotros atendemos a clientes y contribuyentes cumplidos. El tema de fondo se ha vuelto que a veces se complica el poder documentar estas operaciones. Entonces, realmente el poder dar un nuevo enfoque, el establecer, insisto, también en mecanismos, en establecer procesos específicos, o en nuestro caso la metodología, por ejemplo, que desarrollamos de NTP para documentar materialidad es muy relevante, porque es un análisis derivado de más de 3,000 sentencias, donde lo que hicimos fue poner un punto, un parámetro objetivo de qué o cómo me va a revisar o cómo me va a evaluar un tribunal en caso de que yo llegue con información para poder demostrar materialidad. Y con base en eso, pues ya establecemos un parámetro, ya no es qué tanto es suficiente, si es la experiencia de Adrián Bueno, de Ramiro Ábalos o de quien sea, ¿no?
es la experiencia de más de 3,000 sentencias, es aprovechar la tecnología para el uso y la implementación de soluciones concretas. Y creo que ese es el punto en donde Baker Tilly nos hemos enfocado. La verdad es que hay un punto muy relevante que también comentaba el procurador, el aumento en la percepción de riesgo. ¿Sabemos cómo te ve el SAT? ¿Sabes cómo te ve el SAT más bien? Pues te podemos ayudar precisamente en identificar y hacer ese match entre tu contabilidad, con tus declaraciones, con tu información detrás, para que realmente pues haya una congruencia y pues no tengamos que estar pues preocupados ante una revisión, ¿no? Simplemente pues eso es algo que va a pasar, nos puede suceder y hay que afrontarla aprovechando los medios tecnológicos. Claro, prevención ante todo, eso, ¿no? Prevención. Gracias. Muchas gracias, socios, por su tiempo, su esfuerzo. Estoy muy agradecida de compartir este panel con ustedes. Y bueno, les cedo la palabra a Pedro. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Meli, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente este panel de obligaciones de los contribuyentes es precisamente el tema medular en el 2021. También agradecemos a Adrián Bueno y a Ramiro Ábalos. Apreciables amigos y amigas, Thomson Reuters estamos muy contentos de que nos acompañen a este magno evento de Cumbre Fiscal Paquete Económico 2021. Entonces, me complace a mí, al nombre de Thomson Reuters, poder otorgar un 20% de descuento en el fondo editorial que estamos haciendo y que ya tenemos. Desde luego son libros con estos temas medulares para guiarlos hacia un mejor cumplimiento. Hay un libro muy interesante del señor magistrado Manuel Ayibis que habla sobre la tributación, globalización y precisamente la pandemia. Entonces creo que es nuevo, es de novedad este libro. Entonces 20% de descuento, si te parece bien, Pedro, para todo nuestro público que nos está viendo en este momento desde su casa. No, hombre, excelente, Carlos. Yo creo que todos los que nos dedicamos a lo fiscal, al comercio exterior, al aduanero, nos viene muy bien tener acceso un 20% al fondo editorial de Thomson Reuters. Y este último libro de un superautor académico, además de primer nivel, don Manuel Ayibis, expresidente y aún magistrado del Tribunal Federal Administrativo, pues es una buena muestra. Y los demás, ¿no? Que seguramente van a seguir editándose conforme toda esta temática de outsourcing, simulación de operaciones y todo lo que pues el procurador y la misma diputada Patricia Terrazas han comentado, es de gran acceso. Yo te propongo que la forma de hacer válido ese descuento pues sea con el comprobante de registro del evento del día de hoy, ¿no? Me parece muy bien, estimado Pedro. Desde luego, pues ya sabe bien, amigos y amigas, 20% de descuento en todo nuestro fondo editorial. Bueno, continuamos con este magno evento. Muchas gracias por